Bienvenidos a Palabra de Fuego, donde la palabra de Dios arde en tu corazón. El Evangelio de este viernes está tomado de Lucas capítulo 19, versículos del 45 al 48. Y hoy se nos va a decir cómo Jesús, llegando al templo, se aira por lo que la gente estaba haciendo y dice: mi casa la han convertido en una cueva de ladrones. Resulta que los escribas y los fariseos querían cogerlo porque verdaderamente sentían que él estaba haciendo justicia, pero resulta que también les daba miedo porque la gente lo seguía. Hoy en este viernes escuchamos esta reflexión por parte del Padre Alexander para contextualizarla, meditarla y aplicarla en nuestra vida. Y recordemos, como siempre, ver en nuestro hermano el rostro de Dios. Y la pregunta que me debo de hacer en este día: ¿hasta qué punto yo he convertido el templo del Señor en una cueva de ladrones? Escuchemos con atención. El Evangelio de este día está tomado de Mateo capítulo 12, versículos del 46 al 50. Y Jesús se encontraba predicando cuando alguien se le acerca y le dice: Señor, allá afuera están tu madre y tus hermanos. Y Jesús le dice a él: ¿quién es mi madre y mis hermanos? Mi madre y mis hermanos son aquellos los que escuchan la palabra del Señor y la ponen en práctica. Hoy en este jueves sacerdotal el Señor nos está invitando a entender cuál es la verdadera familia de Dios. Por eso escuchemos esta reflexión por parte del Padre Alexander para contextualizarla, meditarla y aplicarla en nuestra vida. Y recordemos, como siempre, ver en nuestro hermano el rostro de Dios. Y la pregunta que yo me debo de hacer frente a la frase que colocamos todos los días: ver en nuestro hermano el rostro de Dios, ¿será que verdaderamente lo estoy viendo? Escuchemos con atención. Este evangelio, queridos hermanos, nos presenta a un Jesús decidido y lleno de celo por la casa del Padre. Al entrar en el templo y expulsar a los comerciantes, Jesús nos muestra la santidad y la importancia que debe tener el lugar de la oración. La santidad del lugar de oración, el templo, encierra un gran contenido espiritual. Es la casa de Dios. Debe ser un espacio sagrado. Cómo vamos vestidos, cómo tratamos y cómo nos comportamos en el templo. Es hoy un momento para reflexionar sobre cómo tributamos ese culto al templo. Hay una corrupción espiritual. Los comerciantes habían convertido el templo en un mercado, priorizando el lucro sobre la espiritualidad. Este hecho nos llama la atención sobre el peligro de la corrupción espiritual que puede infiltrarse muchas veces en nuestros corazones. Y por eso Jesús hace un llamado a la conversión. La acción de Jesús es un llamado tanto para los comerciantes como para todos nosotros. Nos invita a examinar nuestras propias vidas y a preguntarnos si estamos permitiendo que cosas mundanas y materiales ocupen el lugar que debería tener este lugar sagrado. Por eso Jesús nos hace una enseñanza. No solo expulsa a los comerciantes, sino que también enseña diariamente en el templo. Y es que la palabra de Dios es el contenido, es el alimento que se ofrece todos los días allí en este lugar. Nosotros debemos reconocer que nuestros corazones también son templos y cada uno de nosotros debemos cuidar para que sea el Espíritu Santo el que habite en él. Debe estar limpio, debe estar ordenado, debe estar siempre en disposición para que Dios habite en él. La comunidad cristiana, que es la iglesia, debe ser ese grupo de creyentes y debe estar siempre dispuestos a vivir allí espacios de encuentro con Dios, pero también espacios de oración. Y debemos velar para que esos espacios se encuentren siempre de la manera más digna y nosotros defendamos la santidad. Allí es donde nos alimentamos y es allí donde nos fortalecemos. Queridos hermanos, entonces, hoy necesitamos vivir la santidad del templo, descubrir que nuestro templo es el cuerpo, pero también es nuestro corazón y que debemos mantenerlo en las mejores condiciones porque allí debe ser el encuentro con Dios. Que Dios te bendiga. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Gracias por compartir y gracias por estar ahí.